Estamos en Trascendente y estamos muy contentos y honrados de tener en esta ocasión la presencia de una figura del arte, de la promoción cultural. Es la señora Sonia Garza Rapport de Santos. Bienvenida, señora Sonia, un gusto y un honor tenerla aquí con nosotros. Con usted hay mucho que platicar. Encantada de estar aquí. Tenemos poco tiempo, pero vamos a disfrutar mucho Claro y que sí. además quienes nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas, sé que lo van a disfrutar mucho, porque usted es una mujer muy respetada, muy apreciada, muy querida y muy reconocida en nuestra comunidad. La señora Sonia estudió comunicación, también tiene estudios de posgrado en los Estados Unidos en arte, en lengua castellana, en lengua inglesa. También tiene estudios de arte dramático, de ballet clásico, de ballet de flamenco. Además es cantante. Vaya, es toda una artista muy completa y tiene mucho que decir. Por lo tanto, señora Sonia, empecemos. Platíquenos de usted. En realidad, Jorge, para mí es un placer estar el día de hoy aquí. Gracias. Tanto contigo como con todos los chicos que nos acompañan. Se ve que son maravillosos y muy buenos en hacer estos podcasts. Yo vine a este mundo a aprender. Y es algo que yo pensé desde niña. Porque mi padre era una persona que, self-made man, como dicen, un hombre que se hizo a él mismo. Porque cuando estaba en el colegio civil, tenía secundaria. De la primaria salías al colegio civil antes de que se hiciera ya todo lo que es la universidad de ahora. Pero él tenía un hermano que le llevaba muchos años y por cosas del destino, los muchachos que estudiaban leyes llevaban pistola en esas épocas. Ahora está prohibidísimo que suceda algo así. ¿Qué sería en los 40? No, te estoy hablando. Sí, papá debe haber sido en los 20. Bueno, es que se me había olvidado. Lo que pasa es que el padre de la señora Sonia es un hombre muy famoso y muy querido. Para que nos platiques también. De papá Chucho. Sí, claro. Mi padre fue don Chucho, que estuvo 33 años con codazos y 15 años manejando el noticiero, que era el noticiero Aceptaciones. Porque cuando nace la televisión en México, don Emilio Azcárraga lo invita a México, a él y vamos la familia con él, ¿verdad?, a presentar todo lo que eran los programas en vivo de la televisión, que era toros, box, high alay, lucha libre, todo lo que era en vivo. Entonces le prestan el estudio A, donde después fue siempre en domingo, para que hiciera de las luchas el espectáculo más grande que se haya podido hacer. Entonces estuvimos 2 años en México en las luchas libres que y lo logró. Ni a nosotros nos dejaban ir porque pues era de gente más primitiva y de hombres, ¿verdad? Pero papá llevaba a Miroslava y a María Félix y a Monsiváis, y el que me digan de México estaba ahí porque era en un lugar, depende tanto de los lugares donde se lleven a cabo los espectáculos. Pero a los 2 años vio don Emilio que las ganancias no le convenían las que tenía papá, le convenían más a él. Y entonces papá se regresa aquí a hacer lo mismo, pero le dice don Mario Quintanilla, don Chucho, no hay satélite para que Jacobo Zabludowski llegue hasta Monterrey. Entonces le vamos a pedir que el mismo noticiero que pasa a Jacobo Zabludowski nos los manden aquí a Monterrey, aunado con noticias locales, y estuvo 15 años en la televisión haciendo el noticiero Aceptaciones, porque el de Jacobo Zabludowski no pasaba. Como ve usted, Jorge, tengo muchos años y le estoy hablando en los años 50. Así es que desde ahí nacimos dentro de una televisión, pero también nacimos dentro del periodismo, porque mi padre a los 17 años viene al periódico El Porvenir a trabajar. Entonces yo siempre vi a mi padre con un libro en la mano. Y como decía usted, estamos celebrando
El Día Mundial del Libro, justamente. Y yo quería ser como papá. Yo quería tener un libro en mis manos siempre. Entonces, eso, en la vida tiene uno que encontrar una pasión. Y es lo que te va a hacer feliz. Nada de lo demás te va a hacer feliz. En la vida cada día que despiertas te encuentras con obstáculos que hay que resolver. O falta de dinero, o falta de salud, o un hermano con un problema, o un tío que tuvo un accidente, o que el colegio donde estás no, o que tienes un examen en la mañana, y luego los problemas empiezan a crecer, más y más y más. Como en el mito del Sísifo, que nos cuenta Albert Camus a través de este mito griego, ¿verdad? Del hombre al que los dioses lo condenan a toda su vida a subir una roca hasta la punta de la montaña. Y cuando termina la noche cansado, desesperado y de haber llegado ya a la cúspide, la roca se vuelve a caer y al otro día de la mañana tiene que volver a comenzar. Entonces, Albert Camus, ahí en ese libro, nos enseña cuál es la vida del hombre. Su pasión de Sísifo tiene que haber sido la roca, porque encontró la felicidad aún subiendo esa roca. ¿Cuál es mi pasión? Mi pasión es la promoción cultural y los libros. Sí, definitivamente. Platíquenos de su paso por la promoción cultural, como funcionaria pública, también como pues, desde el ámbito privado, del ámbito particular, del ámbito social. Usted ha colaborado en diferentes momentos, tanto en la ciudad de Monterrey como en el estado de Nuevo León como subsecretaria de Cultura, en un periodo bien interesante, que me gustaría mucho que lo compartiera. ¿Cómo no? Yo creo que son de los periodos más bellos que he pasado en mi vida. Una pasión mía es poder promover la cultura, pasar lo que uno sabe, aprender de lo que los demás tienen. Cuando yo me caso y tengo mis hijos, mi marido ve que soy una persona muy inquieta y me dice, oye Sonia, ¿no te gustaría estudiar una carrera en la universidad? Ahí le digo, ¿qué tienes? Si debo matemáticas de tercera y secundaria. Así le contesté, ¿verdad? No era cierto. Y llego yo de unas vacaciones con mis hijos, la Isla del Padre, y me dice, ya estás inscrita en la Universidad Regiomontana. En una época en que las mujeres estábamos abriendo los ojos hacia un nuevo mundo, en que el señor del Moño, don Adolfo Ruiz Cortines, le había dado tiempo atrás a la mujer el voto femenino, pero queríamos algo más, queríamos ser más allá de mamás y de esposas, queríamos tener tiempo para estudiar, para conocer, para irnos de este mundo con menos preguntas que las que teníamos entonces. Entonces entro yo a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y me encuentro con un mundo bellísimo, un mundo de filosofía, un mundo de matemático, un mundo de teatro dramático en el que Luis Martín nos daba las clases de teatro, un mundo lleno de escritores, porque la carrera de comunicación es ecléctica, sí. Tiene un poco de todo, y en realidad era el mundo que mi padre manejaba, al haber sido él locutor, periodista, ensayista, lector, escritor de las noticias del mundo, ¿verdad? Porque codazos, si hubiéramos tenido nosotros la precaución de haber guardado codazos, tuviéramos 33 años de historia del mundo, de México y de Monterrey, porque en esa hora daban la mejor noticia que había a nivel mundial, sí. Escarbaban en las noticias federales a nivel, en la ciudad de México, la República, y acababan con lo que estaba sucediendo localmente, ¿verdad? Y mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, cosa que yo nunca lo había visto hacer, con una máquina
a escribir, le llegaban todos los periódicos, le llegaba el Mercurio de allá de Chile y el Guardián de americano, mi mamá era norteamericana y era la que le traducía porque mi papá no hablaba también el inglés. El País de España, pero era... Le Monde de Francia. Tenía papá a tanta gente, el señor, tenía un carrito, el señor que iba y se esperaba en el aeropuerto y en los trenes a que llegaran los periódicos. Por eso papá estaba tan bien informado. Había trabajado con él un muchacho, ahorita me acuerdo de su nombre, murió él muy joven, que era el que recogía todas las noticias para el noticiero Aceptaciones. Ismael Isaac, algo así. Y entonces decía mi padre, mira, ustedes las mujeres, porque a mi mamá todavía le tocó, pues, el machismo, ¿verdad? Tan exacerbante que ha habido siempre. Estaba leyendo en un National Geographic hoy en la mañana que de hace 7,000 años, 7,000 años, han encontrado tumbas en Egipto y en diferentes partes de Europa en las que los que están enterrados son los hombres con hachas y las mujeres con bebés y con lo que sembraban en aquella época, pues alguna especie de trigo, semilla, y con las pieles que curtían ellas. La mujer se quedaba en casa esperando al hijo, embarazada, y el hombre cada vez era más fuerte para poder sobrevivir los hielos, las características de los climas, ¿verdad? Pero conforme nos vamos ajustando las mujeres a la época contemporánea, claro, de mi mamá de la época moderna, de nosotros la contemporánea, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta de que podemos cumplir con lo que nosotros, como madres, eso no lo podemos quitar. El cumplir con tu hijo es parte de tu ser. La mujer es dadora de vida, el hombre no. El hombre contribuye, pero la dadora de vida es la mujer. Entonces, uno es la que tiene que abrazar para que sobrevivan los niños. Pero llega un momento en que los mismos hijos van buscando su camino. ¿Y tú? Y dices tú, bueno, ¿y Cervantes? ¿Quién fue? A ver, y platíquenme. Y a ver, hay un cantante nuevo, ¿cómo se llama? Michael Bublé o Michel Bublé. A ver, no, a ver, ¿quién es ese hombre que habla tanto mi papá, que en la colección austral vienen hablando mucho? Y Alfonso Reyes, ¿qué hizo aquí en Monterrey? Pues se empiezan a hacer una serie de preguntas que la única forma de contestártelas es ir a la universidad. Sí. Ir a donde haya personas como usted, Jorge, como rector de su universidad. Gracias. Nos pueden enseñar qué está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? No te limites a leer las páginas de sociales. Qué padre que lo puedas hacer, es maravilloso. Pero respondiendo a su pregunta, al encontrar que lo que yo quería era una proyección para poder promover a los artistas, enfrente de casa de mi padre vivía Jorge Treviño. El exgobernador. Muy buen gobernador. Además. Muy buen gobernador. Y entonces él veía lo que yo iba y hacía con papá, que en la universidad, y que había publicado un libro de poemas y no sé qué. Y me dices, Sonia, ¿no le gustaría trabajar con nosotros ahora que ya habían votado por Jorge Treviño? Sí. Ya era el gobernador. Entonces, pues me encantó. Y me dijo... Estamos hablando del año del 85. Para dirigir la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura a mí me fascinaba. La antigua estación de trenes. Claro. Tenía tantas leyendas cuando pasaba con mi abuelo por los rieles. Sí. Aquel castillo abandonado, ¿verdad? Y la gente lo conocía por aquel castillito que había allá. Sí. Claro.
yo no inventé el hilo negro ni inventé la promoción cultural. Yo llegué a la Casa de Cultura, se entraba uno y había un vacío. Nada más cuando había la inauguración de la exposición de artes plásticas, había gente que iba por su copita de vino. Nada más. Y me encuentro que tienen 400 clubes que están en todas las escuelas de gobierno, porque las mamás de las escuelas de gobierno pues no tienen la economía para llevar a sus hijos a que estudien clases de piano, clases de ballet folclórico, clases de teatro, poesía coral. ¿Por qué? Porque pues, no hay la economía. Pero si ahí en la misma escuela van con el plan de la escuela, entonces teníamos 400 maestros que cobraban en la Casa de la Cultura y que daban clasecitas sueltas. Entonces los agrupamos gracias a Rogelio Villarreal, que entró con... Yo no lo conocía a Rogelio Villarreal, entró conmigo y dije, Rogelio, después de platicar media hora con él, dije, Rogelio, a usted lo quiero para que me maneje el teatro. Y ahí estaba el profesor Segura con el ballet Nayapan. Y luego salieron con el ballet Fiesta Mexicana. Cosas impresionantes que me empecé, pero había que sacarlas a la luz. Y a ese barrio que lo consideraban un barrio simple, sí, primitivo. ¿Por qué? Porque la calle de Reforma y los alrededores de la central de autobuses o de las cosas de trenes se había llenado de antiguos bares o de viejas casas, ¿verdad? Malolientes, por decirlo así. Entonces dijimos, vamos a limpiar el barrio, pero vamos a base de cultura. Hay que enseñar a las personas para poder crecer, empezando conmigo. Y empezamos y traíamos a Tanguma a que nos dieran los conciertos ahí. Venía Alicia Alonso de Cuba y la llevábamos a que viera el ballet folclórico nuestro. Y acababa Alicia Alonso pidiéndoles a los bailarines del Nayapan y a Pati Segura que les pusieran los pasos, ¿verdad? Para ella llevárselos. Y luego dije, pues estaba la plástica de Nuevo León, pero los de la plástica de Nuevo León también querían conocer a José Luis Cuevas. Y ahí vamos a México y a conocer a José Luis. Y José Luis, pues fíjese que no tenemos presupuesto, porque cuando salen las obras de usted de acá, de donde las tiene guardadas, las tenía, él no tenía bodega en su casa, pero en el Museo Carrillo Gil, en las bodegas que guardaban sus obras, y tenía en Nueva York y en Francia y en diferentes partes. Pues tanto platiqué con él y con su esposa Berta que nos llegamos a ser grandes amigas, que inclusive sus hijas Mariana y Jimena se vinieron a vivir aquí a mi casa conmigo. Venían por una semana y se quedaron un año. Entonces se hizo un vínculo bellísimo. Entonces dije, no hay dinero para los seguros de tus obras, José Luis. Contigo no me preocupa. Un chofer, un secretario asistente que yo tenía, vinieron por las obras de José Luis en una camioneta vieja, que a lo mejor no llegaba ni a Matehuala, y me llegaron millones de pesos en obras de José Luis Cuevas. Y la Casa de la Cultura empezó a subir. Y luego me traje a Anguiano, y luego me traje así, porque José Luis me dice, mira Sonia, pero ahora llévate a mi amigo, y ahora llévate a Monsiváis, y mira, mi amiga Elena Poniatowska puede venir. José Luis me abrió muchas puertas en la Ciudad de México, y nunca se me va a olvidar. Pero de que no había presupuestos, no lo sabía. Pero es una muestra de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad. Definitivamente. Cuando hay voluntad y como decíamos hace rato, comentábamos que tiene que ver pues en todo, ¿no? La relación humana, el acercamiento, la búsqueda como ha sido, ¿no? Por eso es bien interesante recordar todo esto, porque fue una época
una época brillante para la cultura de Nuevo León. Y luego después de ahí siguió Monterrey, ¿no? Sí, Con el Gobernador Rizzo, Sócrates Rizzo me que también invita, impulsó mucho la cultura. sí, me invita a ser la directora de cultura de Monterrey. Y teníamos una oficinita chiquita y en esa época el Palacio Municipal pertenecía al Estado. El antiguo palacio. No está bien eso, pero, Sí. pero así sucedió, Así ¿verdad? estaba, sí. Eso es tiempo pasado, ya no se puede hacer nada. Entonces yo no tenía en dónde hacer los eventos. Y entonces hablo con él y me dice, señora Sonia, nos rentan la casa de don Ismael Garzate, el palacete este que está aquí por la calle de Hidalgo, de Padre Mier, enfrente de la Purísima, Sí. la casona, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué te parece, Sonia, si pones ahí la Dirección de Cultura y ahí puedes hacer eventos? Entonces lo arreglamos todo con los eventos, con decirle que hasta el ballet de Nuevo León me habla un día Yolanda Santos, Sí. compañera mía de colegio, y me dice, Sonia, quiero hacer algo único con un ballet, no con la Escuela de Música y Danza, no, con un ballet que yo quiero formar. Yolanda con muchos contactos, con una economía muy saludable y viviendo en Nueva York, pero no tenemos lugares para los bailarines. Entonces hablo yo con Sócrates y me dice, deja que Marcelo Benítez vaya y vea la casa a ver qué podemos hacer. Y había una alberca olímpica. Dijo, vamos a cerrar la alberca olímpica. Hacemos eso, un estudio de baile, y se lo prestamos a Yolanda Santos, porque era más ponerle el piso, Sí. ponerle el piso, espejos y el techo. Una especie de nave, por decirle así. Entonces me dice, nada más que te vamos a quitar parte de tu presupuesto, Sonia. Dije, a mí no me asusta eso. ¿Por qué? Porque yo ya me he dado cuenta que las cosas se hacen cuando las quiere uno hacer. Y entonces me pongo de acuerdo, me voy a México, me pongo de acuerdo con el que era secretario de Cultura, que era don Víctor Flores Olea, que por cierto acaba de morir. Sí. Y llego yo a la oficina, hablo 2, 3 veces y a veces la gente de México no es muy fácil, y menos de los medios políticos, pero las gentes como don Víctor Flores Olea eran humanistas, Sí. filósofos. Claro. Puedes decir de izquierda, pues eran humanistas. Así Entonces, a la tercera vez que le hablo, me dicen que sí, que me dan una cita tal día, tal hora, tal fecha. Me voy. Y tenía de ayudante a Rafael Tovar y de Teresa, y a Héctor Vasconcelos y a José Luis Martínez. Eran sus asistentes. es. De lujo los asistentes. Sí. Pero don Víctor Flores Olea, llego y me siento y le empiezo a platicar así como les estoy platicando el día de hoy a ustedes, que teníamos sueños por realizar, que Vasconcelos decía que donde empezaba, y ahí estaba Héctor Vasconcelos, el hijo más chico que tuvo Vasconcelos. La cultura termina donde empieza la carne asada. Y le dije, no es justo, es cierto, pero no hemos escarbado para encontrar nuestras raíces bien. Y mi padre me platicaba mucho de que había mucha cultura en épocas atrás, pero era cultura que antes les decían cómicos de la lengua, porque venían en caravanas, pero venían las grandes cantantes de ópera y Ángela Peralta, y luego el tecnológico hace lo que es la SAT, Sociedad Artística Tecnológico, pero eran negocios. Aquí queríamos promover la cultura que el gobierno no es regalada, pero es ponerla a la altura de las personas. Al alcance de las mayorías. Me traigo yo por primera vez después de muchos años, porque en la época de Salinas Iranzo y don Rogelio Elizondo hacían las temporadas de ópera, pero
La gente no tenía dinero para entrar al Cine Florida a ver las temporadas de ópera porque eran carísimos los boletos comparado con lo que podríamos nosotros hacer. Sí. Y yo las empiezo a traer gratis. Porque le digo a don Víctor, ¿qué necesita, Sonia? Le dije, mire, necesito la escenografía. Está bien. Necesito el vestuario. Está bien. Y ya que nos dábamos un café y platicábamos más y le platicaba yo de mi padre y de Enrico Caruso y de los discos de fonógrafo y de mi abuelo que cantaba el Nessun Norma y cosas de ese tipo, y se la vamos a ayudar. Entonces, aquí con Salvatore Sabella, con Marta Félix, una gran cantante, Sí, claro. formamos la compañía de ópera Regio Montana. Y nos trajimos a través de un conocido que tenía Salvatore Sabella, un gran director italiano, nos trajimos a Ainhoa Arteta, que es la cantante, la soprano de esa época, ¿verdad? Y empezamos a traer gentes de mucha altura gratis. Y decía, el día que yo entré como subdirectora de cultura a nivel estatal, se estrenó La Bohemia totalmente gratis. Yo todavía no entraba, ya me habían nombrado en el periódico, pero yo todavía no entraba a la oficina. Y me hablan por teléfono que están cobrando la entrada en el Teatro de la Ciudad. Y me habla el licenciado Riz y me dice, Sonia, usted me dijo, en este instante me voy para allá. Son unos descerebrados los que están haciendo eso. Y llego yo en la taquilla. Y todo el mundo entra gratis. Se hicieron unas colas. Pues, no se lo puede usted imaginar. Rodeaban la macroplaza. Tuvimos que dar 2 funciones en lugar de una. Y además, la gente callada. Decían, es que la gente que no entiende de ópera no le va a gustar o va a chiflar. No. La gente sabe. La gente sabe dónde entra y lo que está oyendo y por qué. Cosas de ese tipo fueron las que hicimos por la cultura. El problema no es que a la gente no le guste, el problema es que no les no la conoce. Exacto. Y tenemos que hacer que la conozcan. Por eso es importante la promotoría cultural. Donde empiezan los violines con el vals de Musetta de La Bohemia. Pararam, 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 rararararam, pararam. La gente empieza a llorar y no sabe por qué. Salían llorando. ¿Por qué? Claro. Por la orquesta que estaba ahí, por los violines, porque juntábamos músicos de todas las orquestas aquí de Monterrey. Había 2 violinistas de embajadores y 4 de las del otro señores, de las orquestas de la Orquesta Casillo, del don Alejandro, de una manera que para mí es despreciable, pero les llaman hueseros, a los que tocan aquí y acá y acá y acá y acá. A mí no me importa, eran tan buenos como el mejor. Y con un director de primera, aquellas óperas fueron grandiosas. Hicimos los 3 tenores mexicanos y en lugar de Plácido Domingo y los que estaban, ¿verdad? Pusimos 3 tenores de aquí de México y la gente se caía en aplausos. ¿Quiénes fueron esos 3 tenores? Fue este muchacho, Mario Monge entró, pero el mejor de estos muchachos era el que está manejando ahorita cultura en Sinaloa, que es Ricardo Rodríguez. Ah, muy bien. Que lo teníamos en la Casa de la Cultura. Cultura. Aquí, claro. Ricardo Rodríguez. Sí. Y además trajimos a un muchacho cubano que iba de pasada por aquí por Monterrey. Un tenor de primera. Y entonces metimos música de Lecuona dentro de los 3 tenores porque él cantaba música de María Lago. Claro. Entonces fue una cosa y además... Entienda mi pasión, Jorge. Yo quiero que los demás sepan, que vivan lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo. Cuando México
30 siglos de esplendor en San Antonio, Texas. Sí. Pues nada más se manejó desde la oficina ejecutiva de Salinas de Gortari. Entonces yo me fui a San Antonio y dije, a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces dije yo, en Monterrey tenemos nosotros la plástica neoleonesa. Acá están trayendo, pues, pegarme a ellos, ¿verdad? Sí. Ellos traían los mayas y los aztecas y las piedras y algo impresionante. Y me encuentro con que había una señora Rosita que cantaba ranchero, que era de Regiomontana, que cantaba en el río, en esos paseos del río. Sí, Y como el licenciado Rizo fue el creador del Paseo Santa Lucía y lo hizo a imagen y semejanza del Paseo del Río de San Antonio. Y la señora Rosita, y digo señora Rosita porque me llevaba como 10, 15 años, me dijo la señora Rosita, oiga señora, el hotel que está en la calle Main, en la calle más importante, que no es el San Anthony, sino es el hotel Royal o algo así, está vacío. Y el señor que lo compró, un americano con su esposa, quieren empezar a darle vida. Y todo su lobby está, la gente no está viniendo. La gente iba o al San Anthony, o en esa época ya habían empezado todos los hoteles que eran muy baratos, el Drudy's, los barrios, las casas de los barrios muy baratas, que ya no eran los grandes hoteles, sino ya eran los hoteles más bien de pasada, ¿verdad? Sí. Entonces, conozco al señor, me voy a tomar un café con él y con su esposa, y le propongo nosotros irnos en carros, pedirle a un gran amigo de mi marido, el dueño de Transporte Senda, gratis, 2 autobuses para llevar a todos los artistas nuevoleoneses y su obra, y les pedí un paquetito de ese tamañito de ropa, y que ellos mismos, con nosotros, ayudáramos a colgar la obra. Nos daban las 3 de la mañana colgando la obra, invitamos a la esposa de Carlos Salinas de Gortari a inaugurar la exposición. Entonces pusimos a Monterrey, claro, en el mapa del mundo. Y crear un espacio para los artistas locales. Así es. Que tuvieran una exposición en San Antonio. En San Antonio, Texas, y además muchos de ahí sacaron muchos conexiones. Claro, es un espacio. Había artistas, los llevamos, me traje al curador del Rufino Tamayo para que me ayudara junto con Alberto Luna a escoger lo mejor que teníamos aquí en Nuevo León. Tenemos muy buenos artistas plásticos. Claro que no está un Federico Cantú, pero tenemos un Gerardo Cantú, Héctor Carrizosa, Sergio Villarreal. Todos esos nos los llevamos. Claro. A todos esos nos los llevamos. Oiga, platíquenos de sus libros, porque usted ha escrito sobre cocina, sobre poesía. Platíquenos esa parte. Yo siempre quise ser como mi papá. Mi papá nunca publicó un libro hasta después de su muerte, que yo se lo había publicado a través de Margarito Cuellar, me ayudó a rescatar esos poemas de papá. Pero papá siempre escribió poesía en mi casa. Y dar un paso de un periodista muy humano a un escritor, dicen que siempre conoce uno la mano del periodista en el escritor. O sea, cuando el escritor fue periodista. Porque hace los libros muy interesantes y más cercanos a uno. Como García Márquez, que fue periodista. Quizás no tengan la misma fórmula o la misma academia que tiene un Vargas Llosa, que tiene un léxico y una narrativa y el nudo y el desenlace. ¿Por qué? Porque el otro, como periodista, está acostumbrado a contar noticias que están sucediendo y a investigarla, y entonces uno va conociendo la mano de un periodista en sus libros. Y como le digo, el mismo Vargas Llosa, lo sabíamos, él ha dicho,
creador, García Márquez. Pero él es novelista, él es académico. Y el otro era un periodista creativo. Sí, nada más que, Sí. pues, donde entra uno con García Márquez, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Sin duda. Y ve uno a Vargas Llosa, aquí lo ha traído el Tecnológico. Yo me tocó conocerlo y asistir con él a una cena. Nada como Carlos Fuentes. ¡Ay, qué bárbaro! Lo trajimos a Carlos Fuentes. Claro, junto con la universidad. Y ahí me ayudó, me apoyó mucho Alejandra Rangel, que Alejandra Rangel fue la que se quedó en cultura cuando me quitaron a mí, porque así es, te quitan de una cosa y entras por otra, ¿verdad? Claro. Pero Carlos Fuentes es cantante de jazz también. Eso es lo más interesante. ¿No? Qué interesante. Un playboy, guapo, agradable, vestido como un príncipe y cantante de jazz. No. Y gran novelista, una narrativa increíble, ¿verdad? Todavía veo mucho a Silvia, su esposa. Y la quiero mucho, la conozco muy bien. Y he leído en su casa de ellos varias cosas que inclusive... ¿Le tocó conocer a Octavio Paz? Sí, cómo no. Sí. Octavio Paz lo trajo aquí la señora Eva Gonda de Garza Lagüera a través de la cervecería. Ahora FEMSA, ¿verdad? Aquí lo trajo Octavio Paz, Eva Gonda. Me acordé porque hay un libro reciente que se lo recomiendo a todos, que se llama Estrella de Dos Puntas. Es una autora en donde hace, a través de correspondencia entre Fuentes y Paz y de anécdotas de personajes que vivieron en esa época, cómo fue la amistad entre ellos y luego la enemistad. La ruptura. O la ruptura. Es muy interesante, me acordé hablando de Fuentes y de Paz. Y bueno, a usted le ha tocado conocer a muchos personajes como los que ha mencionado, pero platíqueme de uno en particular que a mí me llama mucho la atención. A usted le tocó tratar a Mikhail Gorbachev. ¿Cómo no? Platíquenos. Y a su esposa Raiza. ¿Cómo no? Cuando vinieron ellos, los traía Poncho Romo a través de los Legionarios de Cristo. Junto con ellos, ¿verdad? Sí. Fue cuando cayó el muro. Entonces, pues yo no soy legionaria, ni mis hijos han estado en los colegios esos. Mis hijos son de Montessori. Cuando llegó el Montessori, cuando lo trajo Bárbara Brittingham aquí, sí, junto con Tano Belden, el Montessori, sí, se salieron todos los niños del Regiomontano y de la Bastida y de la Sagrado Corazón al Montessori. Pero donde Andrés Marcelo Sada trae a los Legionarios de Cristo, todos los niños se pasan para acá. No, quedaron muchos, de mucha gente muy pensante que quedaron ahí. Le puedo hablar de todos los compañeros de mis hijos que ahí se quedaron porque era un colegio mixto. Entonces, te hablan y nos dicen que Gorbachev va a dar una plática, ya hablada con el gobernador, que era Sócrates Rizo, en el Teatro de la Ciudad, y que iban a cobrar, me puedo equivocar, yo recuerdo las sumas, yo los números y las fechas se me olvidan fácilmente, pero los recuerdos no, porque los recuerdos son eternos. Que iba a dar una conferencia sobre lo vivido a través de la apertura de Rusia, ¿verdad? Entonces, creo que cobraban 2-3 mil pesos por persona. Se llenó el teatro, pero la parte de abajo, por más que quisieras ir a verlo, si la gente ganaba eso al mes, y claro, por más que lo querías ir a ver, ¿con qué lo pagabas, verdad? Claro. Entonces, cuando me dicen eso, yo le pregunto al gobernador, ¿y usted viene aquí a recibirlo? Sí, pero necesita una sala para descansar. Entonces lo que hago yo, le dije, pero mis muebles son muy sencillos. Y, señora Suárez, no se preocupe, ahorita le mando a alguien que saque una sala de la casa de gobierno y que le ponga unas flores hermosísimas. Entonces,
Llega media hora antes Gorbachov y Rasha y lo recibo yo, sentada, esperando, porque además se les había ido el tiempo. Sí. Ya ve que a veces el tiempo se adelanta o se atrasa. Aquí ellos llegaron antes de tiempo. Sí. En lugar de llegar a las 11 de la mañana, llegaron a las 10:40. Entonces, al llegar a las 10:40, él hablaba el inglés perfecto. Y a ella lo hablaba, pero a ella no la dejaban más que hablar en ruso. Y ella se comunicaba conmigo a través de un intérprete. Sí. Yo creo que, no sé, son parte de las reglas de la diplomacia o algo así. Y se me hizo precioso haber conocido a un hombre, y además le voy a decir una cosa, es secreto, pero ya lo estoy contando. Invité a un grupo grande de gente que sabía que les hubiera encantado ver a Gorbachov y no tenían con qué pagar, o si tenían no podían darse el lujo de gastarlo. Sí. Y entraron por mi oficina, y por mi oficina hay un pasillo que nadie ve y se sale a las butacas del teatro. Entonces había como 40 personas o 50 que fui invitando para que no se corriera la voz, porque... ¿Cómo no supe para haber ido? Lo hubiera invitado. Sí. Usted sabe que yo lo hubiera invitado. Claro. Oiga, fíjese que hay muchísimo que platicar con usted. Necesitamos hacer otros programas, pero antes de terminar, quiero que nos platique. Usted ha conocido a muchísimas personalidades, como ya mencionamos, a Gorbachov, a Fuentes, a Paz, a Vargas Llosa. ¿Quiénes más conoce usted que le hayan dejado así marcada, que le hayan dejado una anécdota, una experiencia, así que recuerde siempre de todas las personalidades que a usted le ha tocado conocer? Pues Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Claro que le puedo hablar de muchas personas. Carlos Fuentes. ¡Qué bárbaro! Además de su papá, por supuesto. No, después de mi papá no he visto a nadie, porque papá... Claro. En realidad mi padre era un filósofo. Sí, claro. Que tenía que trabajar para vivir. Pero si hubiera podido... Qué bonito, qué maravilla. Él no hubiera estado más que filosofando. Nada más que llegó un momento en que se dio cuenta... Papá escribió películas, papá hizo cine, papá hizo toros, papá hizo lucha libre, sí. Papá conoció a los seres más primitivos de las luchas, el bulldog, el médico asesino, Blue Demon. Blue Demon cuenta que le pusieron Blue Demon ayer, me dijo, no es cierto. El único que hablaba inglés aquí era mi abuelo. Mi abuelo era ruso norteamericano. Y este era un muchacho de Escondida, donde se va uno rumbo a... en García. Sí. Y papá lo conoce haciendo pesas porque papá se iba a los gimnasios. ¿Cómo le pongo a eso? Y mi abuelo dijo, ponle en inglés, el demonio azul. De ahí viene. No sé, claro, pues de una persona de provincia a que se lo haya puesto... allá en México. O Rito Romero o alguien así. Sí, claro. ¿Verdad? Pero fue mi abuelo el que dio con ese nombre. Su abuelo materno. Materno. Sí. Mi apellido Rapport es ruso norteamericano. De ahí viene que hablamos esos dos idiomas. Sí. Y me he sentido muy feliz porque con esos dos idiomas me he manejado a lo largo de mi vida, leyendo todo lo que he podido. Y ahora que es día del libro, quiero decirles que soy una devoradora de libros. Sí, lo sé. Y además autora de libros, que no nos alcanzó a platicar, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro día. Además no soy tan buena como para... Si fuera tan buena ya estaría yo en los cuernos de la luna. Pero ¿sabe qué? Ganando premios con nuestro amigo Margarito. Margarito Cuellar, ese sí es bueno. No, pues muchas gracias, señora Sonia. Un honor tenerla, de veras. Muy agradecidos con usted por su tiempo. Pues usted, señor rector. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, esto es Trascendente.